Entonces vamos a proceder a leer el reto. Descripción del reto con su respectiva solución. En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. El Departamento del Atlántico se ha comprometido con esta causa y por ello ha decidido adoptar estos retos. Se lista uno de los principales relacionados con el agua potable. De aquí a 2030 se busca lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Algunas ONG se atribuyeron la tarea de poder diseñar un dispositivo para analizar la calidad del agua de las poblaciones apartadas. Para comenzar requieren que el dispositivo cuente con un lector de calidad del agua. Pero si algunas ONG se atribuyeron la tarea de poder diseñar un dispositivo para analizar la calidad del agua de poblaciones apartadas. Para comenzar requieren que el dispositivo cuente con un lector de calidad del agua. Después de la lectura, el dispositivo nos entrega el índice de riesgo de la calidad del agua IRSA, IRCA. Y según este resultado debe indicar el nivel de riesgo. Entonces, si está entre 80, o sea, mayor que 80 y menor o igual que 100, entonces el nivel de riesgo es inviable sanitariamente. Hay unas entidades a notificar, que son estas que nos figuran acá. Y hay otras entidades a tomar acciones. Si la calificación está entre 35, o sea, mayor a 35 y menor o igual a 80, entonces es alto. Si está entre 14 y 35 medio, si es 5 y 14 bajo, si es 0 y 5 sin riesgo, listo. Y estas entidades pues a notificar dependiendo del nivel de riesgo y unas entidades a tomar acción. Entonces aquí nos dice que se requiere leer un vector de tamaño n de entrada en la que cada elemento indique el porcentaje de la clasificación IRCA. Aquí nos dice el algoritmo debe ser capaz de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el promedio de nivel de riesgo de calidad del agua según los datos ingresados? ¿Cuál es el nivel de riesgo de calidad del agua más alto encontrado? ¿Y cuál es el nivel de riesgo de la calidad de agua más baja encontrada? El primer valor a leer será el número de elementos del vector n. O sea, en los datos que nos dan, el primer número entero, ¿cierto? Que es el que nos va a indicar pues cuál es la cantidad de elementos a ingresar. Para la primera pregunta debe calcular el promedio de los datos ingresados y según ese valor verificar cuál es el nivel de riesgo. Entonces nos dan unos datos. El primer dato entonces sería la cantidad de datos que vienen, entonces sería 7 por ejemplo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ya entonces hay que hacer con estos datos el cálculo del nivel de riesgo, el promedio, el más alto y el más bajo, ¿cierto? Eso es lo que nos indica. De pronto alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que nos están solicitando en el reto, o sea, ¿tienen claro cuál es el problema? No les dé pues miedo decir si todavía no comprende que los que nos están solicitando. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estás, compañero? Bien, sí. Vení, una pregunta, es que, digamos, el reto, según el profesor, está basado en dos libros, o sea, como en el mismo documento se crean dos, o en un solo documento se hace todo el reto. Es que la verdad no sé, o sea, esto es lo que me pasaban del reto, no conozco, pues si hace falta algo, es que pareciera que sí, porque por ejemplo aquí no me dicen nada de estos otros datos. Pues de esto, no, aquí lo que me están solicitando es simplemente hacer un cálculo del nivel pues como de las medidas que nos dan, que son de esta primera clasificación. O sea, lo que estoy mirando acá es que aquí nos dan estos datos, que es lo que entiendo. El primer dato es la cantidad de elementos que vamos a leer y ya procedemos entonces a leerlos. Y ya los vamos almacenando y ya después hacemos unos cálculos con estos datos, ¿sí? Que es el promedio y ya según el promedio validamos en qué rango nos cae y ya con eso mostramos el nivel de riesgo del promedio, analizamos el menor dato y el mayor y con eso miramos cuál es el menor y el mayor rango en el que caen. Si están conmigo o alguien de pronto entiende algo diferente o tiene alguna duda con respecto a lo que nos están solicitando en este reto, en esta primera parte pues que es la que estamos analizando. Lo primero que debemos hacer pues para entrar a ir a desarrollar un problema es entenderlo previamente, ¿cierto? Por eso
Realmente la primera y la parte más importante de un problema es realmente desarrollar como el pseudocódigo y uno hacerle como una prueba de escritorio, ¿cierto? Lo que pasa es que uno ya con el tiempo obvia esa parte, porque uno más o menos lo va estructurando en la mente y ya simplemente lo va plasmando ya en el lenguaje de programación, ¿cierto? Pero realmente uno lo primero que debería hacer es como, para entender el ejercicio, Me parece plasmarlo bien, me en parece genial. pseudocódigo. Entonces, la pregunta mía es, ¿alguien tiene alguna duda en lo que nos están solicitando acá para plasmarlo en pseudocódigo? O sea, ¿qué es lo que realmente nos están solicitando en esta parte? Pues para entrar como a ir a despejar las dudas o si no, para que entremos directamente a la codificación en el BIM. No sé qué les parece. Pues, ¿entramos ya directamente o alguien tiene dudas pues para que si quiere lo cojamos como primero la prueba de escritorio? Bueno, pues yo digo una de las cosas, digamos que un pseudocódigo ahorita, pues yo lo que veo ahí rápidamente es un anidado, ¿no? Por lo que la información... Lo primero que deben tener en la mente es que como nos dan un dato ya de una cantidad, o sea, nosotros este dato nos lo van a dar en el primer dato, nosotros ya podemos hacer un ciclo repetitivo. ¿Cuál de esos ciclos a ustedes les parece que sería el más conveniente? Ustedes ya conocen pues lo que es las estructuras de control, ¿cierto? Ya conocen pues como todo lo básico del lenguaje que en este momento estamos manejando, que es Java, que vamos a manejar. O sea, ya cuando les hablo de ciclos de control, ustedes me entienden de qué estamos hablando, del for, del Ah, mientras, de del lo que son while, del do while. los booleanos, como lógica, ¿no? La del if. No, no tanto los booleanos, porque los booleanos es un tipo de datos, ¿cierto? Lo que estamos aquí es validando que en estos momentos el ejercicio nos dice, le vamos a pasar un primer dato que es el que nos va a indicar la cantidad de datos a leer, ¿cierto? Si nosotros eh, no tanto por lo que son vectores, porque yo un for lo puedo utilizar para cualquier cosa, ¿cierto? Pero sí, exactamente, un for es un ciclo repetitivo y es el que más como que se acomoda para la lectura. ¿Por qué? Porque el for, ya como nosotros sabemos de antemano, después de haber leído el dato, el primer dato, sabemos de antemano cuántas veces necesitamos repetirlo, ¿cierto? Entonces el for... Pero ahí sí pues sí sería bueno una explicación porque yo con los vectores no he podido, la verdad, ni en Python ni acá. Bueno, listo. Vectores, entonces eso ya es un tema de tipo de datos, ¿cierto? Sabemos que todos los lenguajes de programación tienen unos tipos de datos primitivos y otros tipos de datos que son, digámoslo así, como objetos o referenciales, ¿cierto? Que no son primitivos, ¿cierto? Entonces los vectores hacen parte de esta segunda parte de tipos de datos, ¿sí? Entonces, cuando decimos tipo de datos primitivos, nos referimos a un int, que corresponde a un entero, un float, que es un flotante, un double, ¿cierto? Un char. Esos son tipos de datos primitivos. O sea, por ende, nosotros ya sabemos cuánto espacio van a gastar en memoria y ellos ya, el programa pues ya separa como un espacio específico. Cuando son tipos de datos referenciales, realmente estos datos, los tamaños pueden cambiar y generalmente se llaman como objetos. Entonces, cuando se define ese tipo de datos, lo que hace el programa es como guardar más bien la memoria donde va a estar ubicado el primer elemento de ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos no sé si abrimos por acá un Paint o algo, cuando hablamos de arreglos, estamos diciendo que estamos teniendo un tipo de dato que va a ser una colección, ¿cierto? Entonces, una colección de datos del mismo tipo. En algunos de lenguajes de programación, pues, exigen que sea del mismo tipo, en otros tienen otras estructuras parecidas que dejan guardar otros tipos. Por ejemplo, estamos hablando pues, de arreglos, ¿cierto? Entonces, arreglo lo que me indica, vea, es que un arreglo es una colección de datos, o sea, es uno o muchos datos del mismo tipo. En este caso podrían ser enteros, flotantes, puede ser hasta cadenas de caracteres, ¿cierto? Entonces, arreglos lo que me indica es, vea, voy a reservar un espacio de memoria. En Java uno necesita, después de definir qué va a ser un arreglo, darle como un tamaño inicial,
¿cierto? Para poder que él separe como la cantidad de memoria, pero él va a almacenar en el nombre de la variable, él va a almacenar es como la dirección del primer elemento, ¿sí? Y o sea, el nombre de la variable va a estar apuntando a esta dirección en memoria de este elemento. Y ya de para adelante cuando uno va, y este primer elemento generalmente va a ser el 0, o sea, generalmente no, es en todos los lenguajes de programación va a ser con el índice, se ubica con el índice 0, o sea, el nombre de la variable que uno le dé y el índice 0, entonces va a ser este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, ¿cierto? De pronto te quedó un poquito más entendible qué es lo que es un arreglo, o sea, el arreglo no necesariamente todos son o sea, no es que un arreglo va a ser solo enteros, o sea, pues uno puede definir un arreglo de enteros o un arreglo de flotantes, de caracteres, de string, ¿cierto? Ya uno lo define. En Java uno lo que hace es darle el tipo, o sea, no da, por ejemplo, un arreglo de caracteres, de cadenas o de enteros, ¿sí? Entonces generalmente uno lo coloca así, el nombre pues que le va a dar a la variable, no sé, números, pues, y ya lo instancia. Como va a ser, son objetos, entonces se instancian, ¿cierto? New int, creo que es así. Miramos, new int o ¿cierto? O puede ser también un arreglo de objetos, ¿cierto? Uno puede también tener, en vez de un número como tal o un carácter, uno puede tener aquí en estas posiciones también objetos, y un objeto ya, pues, ya puede tener atributos y métodos, ¿cierto? Entonces aquí uno puede hacer un arreglo de eso también. No sé si de pronto ahí quedó un poco más entendible, o de pronto en qué parte es donde te pierdes para de pronto entender lo que es un array. No, yo entiendo en sí teóricamente qué es Ah, eso, bueno. lo que no entiendo, no puedo, o sea, no puedo plasmarlo en el código, no he podido. Ah, listo, entonces enseguida miramos Ahí entonces a estoy. ver qué exacto. Entonces simplemente, bueno, en el código, como digo, primero hay que declararlo, y después uno puede ir a llenarlo, pues, cada uno de los elementos, a leerlo, a hacer algún tipo de operación, ¿cierto? Con ellos, con esos datos. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ya de pronto con la duda de la compañera, de pronto ahorita entonces cuando estemos en la codificación miramos a ver qué duda es la que le aparece de pronto en el momento de utilizar los arreglos ya en el código. No sé, alguien más si tiene alguna otra duda. Ah, yo tengo una pregunta con el tema del array. Sí, dale, te escuchamos. Sí, digamos que cuando uno importa el array, no me quedó claro esta mañana cómo fue la vaina del array. Pero no entiendo cuando dices esta mañana, pues que no sé a qué estás hablando lo de esta mañana. Ah, la clase que... Ah, bueno, ¿y explicaron la clase. qué les enseñaron? Es que no, pues no sé en sí que, pues cuando me dices la duda, no sé qué duda tienes de pronto ahí con lo que dices cuando importan el array. Es que- Ah, bueno, pues digamos que el array, pues, bueno, no tengo muy claro, me tocaría mirar la clase. Pero bueno, o sea, digamos que vos sabes, digamos que cuando se importa el array, ¿para qué es que sirve? array list. Lo que pasa es que, o sea, lo que aquí para utilizarlo en Java, o sea, por ejemplo, aquí vamos a mirar aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí estoy Exacto, mirando. exacto, es. Bueno, no sé si aquí lo tenga. Por ejemplo, uno en Java, pues uno importa diferentes librerías que de pronto no están por defecto, ¿cierto? Por aquí creo que aquí tenemos un import, a ver, por ejemplo, mira esto, ¿cierto? Entonces, uno generalmente, por ejemplo, el escáner no viene por defecto cuando uno va a comenzar a codificar, entonces necesita importarlo, ¿cierto? Decirle que me lo traiga para yo hacer uso de esas clases y métodos que hay dentro de esas clases, de esos paquetes. Entonces lo que hace uno es importar como parte de código que está en otra parte. Eso es lo que tráigamelo de aquí de esta ubicación, tráigame todo lo que tenga que ver con escáner. Lo mismo con ArrayList, por defecto no viene, entonces hay que importarlo, ¿cierto? Ya para poder utilizarlo acá, porque si no el programa o el IDE te va a mostrar como si fuera un error, ve, no reconozco esto, estás utilizando este objeto, pero yo no sé dónde ir a encontrar. Entonces eso es para lo que se utiliza la sentencia import. No sé si de pronto alguien tenga algo más que decir o haya Sí, entendido algo pero digamos diferente. que el array como tal, cuando se importa, digamos el array list sirve para
como separar o algo así. No, no, sirve para yo poder crear un elemento de ese tipo y ya después llenarlo y trabajar con él. Por ejemplo, en este ejemplo. Aquí estamos llamando a import Java útil, o sea, está dentro de este array list, está dentro de este paquete. Y ya, yo lo que hago es, para poder utilizar este array dentro de esto, o sea, poder crear un objeto e instanciarlo. Si yo le quito esto acá, mira pues. Él ya me debería aquí marcar error. Pues él me marca aquí él no me lo coge. Bueno, aquí no me está marcando, pero él sí debería. Porque él está haciendo uso aquí de unos. Miremos aquí algo. Es inventario. Ese do de qué es. ¿Cuál? No, este es un ejercicio parecido. Este do. Sí. Esa es una de las sentencias de control. O sea, el ciclo. Esto es como si fuera un while, pero este tiene la diferencia de que el while usted puede que entre o no, porque el while evalúa primero la condición antes de entrar a hacer el código que está dentro del while, ¿cierto? O sea, si usted la evalúa y da false, él no lo va a hacer. Entonces puede que sí o puede que no. En cambio el do while sí me obliga, aunque al menos una vez él ingrese a hacer todo este bloque de código. Sí, él ingresa a hacer todo este bloque de código y al final evalúa. Entonces cuando evalúa, él ya al menos ha hecho una vez todo esto. Esa es la diferencia entre el while y el do while. Pero es simplemente otro, se llama como bucle, otro tipo de bucle pues que hay, que se puede utilizar en Java. En otros lenguajes de pronto no estará disponible. Listo, pero lo que queríamos validar acá es, aquí borramos el import del array, pero aquí no está. Dame un segundo que aquí está como si fuera corriendo algo más acá. ¿Dónde es que está? No sé si les parece, para que más bien entonces, es que ya, si no, pues yo me desconecto, reinicio el equipo y Listo, volvemos a conectar. Vale. Sí. A ver si nos rinde, porque sí, dale pues, va a ser entonces eso, qué pena. Listo, ya enseguida entonces volví a eso. Chao, saludos. Que están todavía en la parte explicando todo como detalladamente y pues está chévere que se explica así como paso por paso de la lógica y todo. Listo. Muchas gracias. Listo, entonces aquí por ejemplo, aquí no nos está. Venga, consultemos entonces, porque supuestamente uno aquí, new, el objeto es de tipo array. Entonces miremos acá, class array. O sea, aquí me dice que este no lo encuentra, entonces vamos a mirar. Toca importar. Ahí no iría N. Pero, bueno, sí, aquí hay que darle el tamaño, pero, esto sería así. Esto sería, no, eso después cuando lo leamos. Entonces, lo que pasa es que aquí igual n no tiene tamaño, entonces para que no nos arroje, deberíamos darle aquí un 1, por ejemplo, y aquí le damos el n, ahí sí. Pero, entonces en esta parte todavía no podemos hacer la creación del arreglo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer ¿qué? O sea, primero tenemos que ir a hacer la lectura de este dato, porque nos debe entrar por teclado, ¿cierto? Y ahí sí, una vez tengamos ya el n conocido, podemos ir a un ciclo, a crearlo, el arreglo, y ya dentro de un ciclo ir a solicitar estos otros datos. Entonces, ¿eso cómo lo haríamos? O sea, a n tenemos que llevarle un valor que vamos a leer por teclado, ¿cierto? ¿Cómo leemos el valor ya por teclado utilizando ya este objeto? ¿Alguien me puede ayudar? O sea, sabemos que vamos a utilizar un método de este objeto. Este objeto tiene muchos métodos para leer por teclado diferentes tipos de datos. ¿Cuál sería el que lee el de ahí es con next line. El ¿todo en entero?
el No, NestLine es para para leer string, string. Entonces, string, mire, mira, sí, exacto, el líder nos ayuda para esto, a todo Next, lo que next todas in. las, exacto. Entonces, aquí, entonces, lo que haríamos es un nest int, ¿cierto? Esto es un método para leer tipos de datos enteros. Como hemos definido la n de tipo entero, pues obviamente tenemos que leer un entero. O sea, este también tendrá para leer flotantes, para leer, pues, bueno, Ok, pero te no, quería, perdón, te quería comentar que en las instrucciones de reto decían que tocaba leer por next line. Entonces no sé, me imagino que ah, en algún momento no, dame seguro, es que vamos a no lo hacer he la leído. conversión de tipo de datos. Bueno, entonces Sí, venga, eso es porque como eso, el documento. No, es que este es un documento y hay otro aparte que nos mandan con las instrucciones del reto. ah, Entonces, bueno, no, las entonces instrucciones venga, del porque eso reto sí no tenía dice que conocimiento. toca con next line, pero pues no sé si es que después se puede convertir eso con next Sí line. se puede convertir, pero entonces no sé si, porque como lo vamos a leer con Nestline, eso sería, y vamos a leer con Nestline uno a uno o todo, o sea, todos estos datos nos lo van a dar en un solo, en una sola entrada. Porque como le digo, Nestline es para leer todo un string. Entonces no sé si estos datos, porque yo asumí que de pronto que íbamos leyendo en un ciclo dato por dato, pero no sé si dentro del documento, como me dicen que es un Nestline, todo esto le va a llegar en una sola línea. Sí Pues me hago entender por qué, porque cambia ahí la lógica. sí, pues te entiendo porque pues Nextline solo recibe pues valores String de string y es, en este momento necesitamos hacer pues todas las operaciones que son numéricas. Entonces pues sí se necesita primero pues variables de float y también enteras, hacer las operaciones y pues al final sí es. no, pero es que una Pero cosa es, o sea, una cosa es que me llegue todos los datos así. 7, 7, así en una misma línea 7 y yo lo lea solo en una sola entrada, o sea, lea toda la línea con todos los datos y ya ahí después me toque hacer un split, separarlos uno a uno de esos datos y ahí sí manejarlos pues como debe ser. O sea, lo que pasa es que no sé cómo en el documento cómo hacer la entrada, si en una sola línea les van a entrar todos estos datos. ya te mando por el chat lo que dicen las instrucciones del reto Dale, sobre porque eso. entonces ahí sí cambia la lógica según cómo vamos a entrar los datos. Porque yo asumí que de pronto se podría hacer así, eh, primero leer entonces la primera y ya pedir entonces dentro de un ciclo ir solicitando esto y que lo pudiéramos, o sea, leer todos como enteros. Pero según eso, todo va a viajar como string. Z, Sí, ¿Sí? permíteme, se puede perdón. usar integer pass, ¿cómo que llama? Integer parses. ¿Cómo? Ahí no se puede utilizar la función esa interparser, algo así creo que le escuché al profesor. Eso es para convertir. Sí, señor. Sí, podríamos, o sea, Eso se llama el string pa- y par- se lo convierte entero. por el Ah, medio de espera que código. no se me envió todo, entonces ya te envío las otras que no se alcanzaban a enviar. No sabía que tenía como líneas limitadas los comentarios. Ya te envío. Entonces, las TIC de cualquier otro signo ortográfico fueron omitidos a propósito de la entrada salida. El archivo de llamarse reto1.java, listo, ya se lo tiene en cuenta en el momento de crear el proyecto. De lo contrario, no se podrá cargar la plataforma. Reciba todas las entradas utilizando el método de Nestline. Ah, sí, señor. De la clase Scanner y realizar la conversión al tipo de datos pertinente. Listo, pero entonces lo que entiendo acá con esto es que simplemente podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero las entradas, cada entrada se va a leer por medio de esta. O sea, no va a ser que va a ser una sola línea con todo de una, sino que todas las entradas las vamos a tener que ir a capturar como si fueran string. Y después hacemos la conversión, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer entonces es que no vamos a hacer un next int y aquí este n, bueno, lo podemos crear aquí de un así entero, pero entonces sabemos que no podemos pasarle directamente lo que nos devuelve nestline, porque nestline, listo, entonces aquí next, o sea, si fuéramos a
leerlo como un string sería nextLine. Pero supongamos que esto fuera un entero. Que nos marca. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar esto a... Entonces aquí lo que haríamos es, vamos a mirar si no lo acepta de una, para no hacerlo. Entonces mira aquí, ya con esto lo estamos convirtiendo a entero, ¿cierto? Es más, aquí podríamos crear esto entonces también integer, no como primario, sino listo. Con esto ya, o sea, ya le estamos leyendo como nos están indicando, con un nextLine, ¿cierto? Pero de una lo estamos convirtiendo a entero porque la variable es entero. Si lo hubiéramos creado tipo string acá, entonces tendríamos que a crear otra variable tipo entero para después, si quisiéramos, pues para poder hacer el control del for, porque el for sí necesita pues un número entero para controlarlo, ¿cierto? O sea, ya con esto tenemos la cantidad de elementos que vamos a leer, ¿sí? Entonces ya con esto, ¿qué podemos hacer? Necesitábamos esto para poder crear ¿qué? Ahorita nos quedó faltando algo para poder crear el arreglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que nos quedó faltando? O sea, ya podemos crear o instanciar el arreglo, ¿cierto? El arreglo que íbamos a crear de datos. Que íbamos a crear un arreglo de tipo entero que íbamos a llamar datos. Que aquí nos quedó faltando, ¿qué era? ¿Por qué no nos daba? ¿Sí se acuerdan ahorita que nos daba un error aquí porque no nos permite crear? ¿Por qué? Aquí, ¿qué nos falta? La cantidad, el tamaño, ¿cierto? Y el tamaño ya, eso tiene que ser un entero. Ya aquí en n ya lo tenemos en entero. A pesar de que lo leímos con esta parte como un string, ya con el método parseInt lo convertimos a entero. O sea, ya esto sí tiene un entero, ¿cierto? Entonces ya aquí, bueno, obviamente, pues aquí como el ejercicio nos dice que no podemos hacer impresión de datos, pero realmente pues para que el ejercicio se entendiera, aquí tendríamos que hacer un system.print.ln indicando, por favor, entre el número de dígitos a procesar. ¿Lo hacemos así, ustedes lo borran o lo hacemos directamente así sin No, es mejor con los mensajes? Sí, con los inputs, con los mensajes. Pero y después lo comentamos para... Eso después lo comenta porque el ejercicio no se los... Pues entonces, ¿cómo se hace? Se imprime un mensaje con .on.print, ¿cierto? Hay print y print ln, ¿cierto? La diferencia la tienen clara, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo, entonces acá lo que vamos a solicitar es ¿qué? Ingresen los de datos a analizar, ¿cierto? Entonces una vez tenido esto ya tenemos creado el arreglo y ya que nos falta ir a pedir estos otros datos, ¿cierto? Pero esto, como dijimos, ya conocemos cuántos datos son porque ya lo capturamos, entonces ya lo podemos hacer dentro de un ciclo repetitivo, ¿cierto? Habíamos definido que es mejor un for, ¿por qué? Porque si fuera un while, pues un while tendríamos que crear una variable para ir a incrementarlo al final, para que vaya recorriendo y hacer pues el cambio. El for ya es una estructura que está creada prácticamente para este tipo de casos, ¿cierto? Entonces, for, ¿qué es lo que hacemos en un for? Tenemos que definir una variable que va a ser ¿qué? Generalmente uno la llama, pues este nombre de variable puede ser cualquiera, pero en programación uno utiliza como la i, la j, la k, y para un for exterior lo primero que inicia es con la i, ¿cierto? Si ya dentro de este for fuéramos a crear otro for interno, entonces hacemos la j, y si fuera otro, pues la k, ¿sí me entiende? Pero eso es como por convención, no es que sea obligatorio, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuándo inicia esto? Desde el primer elemento, que es 0. En los arreglos y en programación, el primer elemento pues, de un arreglo es 0. Entonces, esto lo separamos por punto y coma y le vamos a dar aquí la condición. ¿Qué condición es la que tiene que cumplir? ¿Hasta cuándo se va a repetir ese... Igual a n. ¿Hasta cuándo? Menor o igual a n. ¿Todos están de acuerdo con que sea menor o igual a n?
No les dé miedo responder que aquí estamos para aprender todos estamos aprendiendo. Creo que solo hasta menor que n. Es exacto. Tienen que tener muy claro eso. ¿Por qué? Porque solo hasta menor que n, porque como los arreglos comienzan desde 0, si fuera desde 1, si fuera menor o igual a n, pero como comienzan desde 0, entonces es hasta menor que n. O sea, eso sí lo deben tener muy claro porque si no, entonces no les va a funcionar, se les va a generar un error porque es como hace un sobre, se desborda pues al tratar de ir a acceder a esa posición porque ya el arreglo solo tiene, por ejemplo, en este caso van a ser de 7 elementos, ¿cierto? Entonces el arreglo solo va a tener 7 elementos y el 0 va a ser el primer elemento, el 1 el segundo, el 2 el tercero y hasta así, hasta el sexto que es el séptimo. Entonces acá sería hasta menor que n, para que lo tengan muy claro, muy en claro, ¿cierto? Si te queda claro de pronto el compañero que dijo que era menor o igual a n. Sí, sí le copié. Porque si le coloco igual ya empezaría por 1, me dice. Exacto. O sea, si es igual ya como nada de 1 de 0. Pero siempre, o sea, como siempre tenemos que iniciar desde la primera posición, siempre es desde 0, entonces siempre eso va a ser hasta menor que n, no hasta la cantidad, ¿cierto? O sea, tenemos una cantidad de datos y el for va a ir desde el 0 hasta menor que esa cantidad, porque ahí garantizamos que recorremos los n elementos. Y la última parte, ¿cuál es la última parte que nos exige un ciclo for? Un contador. Un contador. ¿Y ese contador cuál va a ser? Más. Va a ser el mismo i más más. Como vamos a recorrerlo uno por uno, se hace el más más, ¿cierto? Aquí podríamos hacerlo i más 2 o i más 3, pero ahí nos estaríamos saltando, pues eso sería para otro tipo de ejercicio, ¿cierto? Para este ejercicio necesitamos recorrer todas las posiciones desde 0 hasta i menor que n, entonces con el i más más, ¿cierto? Listo. En Java, en otros lenguajes como Python, no necesita pues como este, pero en Java sí necesita por medio de llaves definir el bloque de sentencias que van a pertenecer al ciclo. O sea, las llaves me van a indicar cuál es el bloque de código que pertenece a este ciclo. O sea, hasta dónde va a ir este ciclo para aquí volver y continuar con la delimitar pues como las partes de código que se van a repetir, ¿cierto? Entonces ahí ya dentro de este ciclo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Esos son los corchetes o son llaves? Estos son llaves. Ah, ok. Ah, espere, no se ve bien. O sea, si quiere ampliamos un poquito más la letra. Déjeme yo ampliar aquí la pantalla, porque yo puedo ampliar acá. Gracias. Listo, entonces, ¿están de acuerdo que aquí vamos a hacer la captura de los demás datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, ¿en dónde vamos a guardar esos datos? Para eso ya habíamos creado una variable. ¿Qué variable fue la que creamos para almacenar cada uno de estos datos que siguen? Muchachos, no les dé pena, háganlo. La variable n es la única que veo. No. ¿O cuál? No veo más. No, recuerde que habíamos ¿La creado del una... escáner? ¿Cómo? ¿La del escáner? ¿O cuál? Tampoco. No, la veo más variable de datos. variables. Aquí habíamos creado una variable que es de este tipo. Para eso habíamos creado una variable que es de un tipo especial que va a contener, o sea, con un mismo nombre vamos a acceder. ¿Qué variable es esta? ¿De qué tipo? Ah, un array, un vector. Eso. ¿Cuál es el arreglo que creamos ahí? El dato. Datos. Entonces, cada que vamos a acceder a una iteración, entonces cuando la i vale 0, vamos a leer el dato en la posición 0, ¿cierto? Entonces, datos, ¿en qué posición? En la i, porque esto debe cambiar. O sea, yo no le puedo dar 0 porque entonces si aquí comienzo con 0 igual a 0, entonces en la posición 0 me va a almacenar el primer dato, pero cuando vaya y aumente la i en 1, entonces ya ahí va a valer 1, pero si aquí sigue valiendo 0, entonces en la iteración 1 me va a almacenar el siguiente dato que vamos a guardar en 0, y entonces todo me lo va a guardar 0 y a la final solo va a quedar un dato en 0 que será el último. Entonces aquí esto también debe cambiar, ¿cierto? Aquí tiene que ser el contador i, ¿cierto? O sea, dato en la posición i, ¿qué le voy a llevar? Datos, qué pena porque, o sea, tiene que ser exactamente igual a como creamos el nombre aquí del arreglo, ¿cierto? Datos.
¿Sí me entienden por qué estamos utilizando esto? Esto ya es manejo de arreglos, que es lo que la compañera de pronto me indicaba de pronto que tenía dudas al implementar los arreglos. O sea, si entienden bien esta nomenclatura, o sea, que hacemos referencia aquí cuando decimos datos en la posición I. O sea, datos en la posición I es esto, es este, en la posición, esto va a ser el 0, ¿cierto? Este va a ser el 1, el 2, entonces cada una de las posiciones. Entonces, como el ciclo for está recorriendo un conteo con la i desde 0 hasta 6, él se va a ir posicionando en datos en cada una de estas posiciones y vamos a ir leyendo por teclado los datos y los vamos a ir almacenando de una vez en cada una de esas posiciones. Al final, cuando terminemos el ciclo, ya tenemos lleno ese arreglo de enteros. Entonces, aquí, ¿qué teníamos que hacer? Leer por teclado. ¿Cómo leemos por teclado? Next line. Next line. Como nos lo exigen con Next-Line, tenemos que hacerlo con Next-Line. Lo más lógico es que si esto va a ser de enteros, pues de una vez lo almacenamos con Next-In, para no tener que hacer la conversión que tuvimos que hacer ahorita. ¿Cuál fue? Interparse. Está por ahí, integer Parse. punto parseInt, ¿cierto? Entonces, dentro de esto le llevamos lo que leemos por teclado y al final esto nos devuelve ya el entero que leímos por teclado, a pesar de que lo leemos como string, lo convertimos a entero aquí y ya a esa conversión ya ahí sí se la almacenamos a esta en la posición i, o sea, en la iteración del ciclo y ya al final. Entonces, cuando vale 0, datos sub 0 va a llevar, o sea, aquí también entonces podríamos hacer, para que se entienda, un system.out.println de qué, o sea, decirle, por favor, ingrese el dato i. Listo. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí saco esto del string para que me haga el reemplazo. Él hace el reemplazo aquí de la variable, del valor que tenga ahí, y este más lo que hace es concatenar, porque como esto es un string, cuando se utiliza el más con un string, lo que hace es concatenar este string con esto, o sea que esto lo vuelve como si fuera un string, pero ya después de haber reemplazado el valor, ¿cierto? Entonces aquí estamos imprimiendo cada vez que iteremos, imprimiendo, por favor, ingrese el dato en la posición 1, 2, 3, 4. Obviamente aquí, pues realmente va a comenzar en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Pues porque lo vamos a almacenar en un arreglo. Listo. Una vez terminemos acá, ya tenemos los datos con que trabajar. Podríamos, para ahorrarnos otro ciclo for, para hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el promedio, ¿cierto? El promedio de estos datos. Y después de hallar el promedio de estos datos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que validar en qué rango de estos cae. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí para hallar el promedio, ¿qué se necesita para hallar un promedio? Simplemente sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos, y eso nos daría un promedio, ¿cierto? Entonces podríamos tener acá una variable, vamos a definirla por acá, vamos a hacerlo de tipo integer, suma, y aquí como los rangos nos están dando no en flotantes, sino como números, veo que aquí son números como enteros, podríamos simplemente también hallar el promedio y solo almacenar la parte entera, ¿cierto? Entonces también queríamos y almacenaríamos acá promedio, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía es, después de haber llenado los datos, si yo necesito hallar estos datos, este promedio, entonces tendría que ir a hacer otro for y hacer lo mismo acá, sumar cada uno de estos elementos, pero más bien aquí podríamos hacer uso de este mismo for. ¿Y qué hacemos? En suma yo podría llevarle lo que tiene suma más ¿qué tendríamos que hacer? O sea, suma vale 0 inicialmente. Para calcular la suma de todos los datos que tendría que hacer. Más datos. ¿Más datos en qué? Datos porque esto se va a ejecutar cada vez que haga un ciclo. Entonces datos en la posición i.
porque ya lo tenemos aquí almacenado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, al finalizar acá, ya tenemos la suma, ¿cierto? Después de salir de esto, ya tenemos la suma. Entonces, ¿qué podemos calcular ya? El promedio. ¿Y el promedio qué va a ser? Divide la Suma suma. sobre n, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Este valor acá, ¿qué me va a dar? Si yo tengo, por ejemplo, que los datos me dieron, no sé, póngale 25, ¿sí? Y n son 7. ¿Qué valor me daría ahí? ¿Qué valor daría ahí? Guardaría 3.57, 3.56, 3, Ahí guardaría solo 3. exacto. ¿Por qué? ¿Alguien tiene duda de por qué, a pesar de que Porque de la tenemos, división da 3.57, aquí solo guardaría el Porque 3? se definió como entero, no como float. Exacto, porque todos los datos acá son enteros. Ujú. Si hubiera al menos un dato que fuera flotante, ahí sí el dato resultante sería flotante, ¿cierto? Pero si como promedio lo tengo como integer, me daría un error, porque entonces está dando un flotante y aquí lo está tratando de almacenar un promedio. ¿No? Habría que hacer un integer.parseInt, ¿cierto? Para eso. Pero antes aquí con esto, simplemente ya como todos dos son enteros, nos daría un número entero, ¿listo? Entonces, teniendo ya el promedio, que tendríamos que hacer también. Bueno, aquí también podríamos ahorrarnos otro ciclo o otros 2 ciclos, porque ¿qué otros datos necesitamos averiguar? En el ejercicio nos están solicitando que hallemos el mínimo de los datos que nos ingresan y el máximo, ¿cierto? El mayor valor y el menor valor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crear aquí otras dos variables, ¿cierto? Valor máximo y valor mínimo. Mínimo y máximo. Ahí podríamos o iniciarlo en 0, pero entonces no sé si, que pasa es que no sé aquí, bueno, sí, podríamos iniciarlos en 0. Ahí Igual si mínimo. nos dan todos dos los inicializamos en 0, ¿cierto? Ahí, Entonces ahí hay aquí un error ahí en valor mínimo. hay un error. Si pusiste n en lugar de m, Ajá, eso. entonces dice mínimo y es mínimo. Qué pena, sí, mínimo, sí, listo. Bueno, entonces aquí dentro de este mismo ciclo podemos aprovechar el ciclo para de una vez averiguar esos dos datos, ¿cierto? ¿Cómo lo averiguaríamos? ¿Qué tenemos que comparar por ejemplo, ir almacenando el mínimo? Eso lo hacemos con qué estructura. ¿Cómo hacemos una comparación? O sea, tenemos que comparar el dato que estamos obteniendo acá en el elemento datos UI, ¿cierto? En cada iteración lo comparamos contra este valor mínimo y el máximo, ¿cierto? Lo comparamos y dependiendo de la comparación miramos si lo reemplazamos o no, ¿cierto? Estamos. ¿Alguien de pronto no ha entendido lo que vamos a hacer acá para poder ir almacenando el mínimo y el máximo? Profe, repita ese partecito, profe. Bueno, dentro de cada iteración nosotros vamos a capturar un dato y lo vamos a almacenar en la posición i del arreglo de datos UI, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ir validando para que al final del terminar este ciclo tengamos en mínimo el valor menor de todos los que hay en ese arreglo y el máximo el valor mayor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ir haciendo por cada iteración una comparación. La comparación se hace con pues para yo comparar los datos lo hacemos con if, ¿cierto? Sí, sí que. Sí. Para hallar el mínimo, entonces si mínimo lo comparo con, entonces si mínimo es mayor que datos en la posición y si es mayor, o sea, es porque este no es el mínimo, entonces tengo que almacenar este que es menor que este, ¿cierto? Sí, menor o igual, o sea, si son iguales, entonces no haría el intercambio porque solo hago el intercambio cuando este mínimo sea mayor que este. Si es igual, pues entonces lo dejo aquí porque sigue siendo como el mínimo, a pesar del mínimo, pero hay varios datos que son del mismo valor, pero entonces es el mínimo, ¿cierto? Entonces, si mínimo es mayor que datos en la posición i, o sea, datos que estamos capturando en la iteración dada, si es mayor, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar el mínimo. ¿Qué tenemos que guardar? Datos UI, ¿cierto? ¿Sí me entienden ahí por qué? Pues porque no intercambio, o sea, porque en mínimo almacenamos datos en la posición i. No, la verdad ya no entiendo.
Bueno, me entonces perdí. vamos a explicarlo aquí más bien en un documento, listo. Supongamos que tenemos acá estos datos. Tengo el 8, 5, 4, el 3 y el 2, ¿cierto? Entonces yo en mínimo inicialmente voy a almacenar un 0, ¿cierto? Pero cuando voy a ir a recorrer datos en la posición 1, hago una comparación. Mínimo es mayor que 8. Ah, bueno, aquí hay un pequeño error de lógica porque mínimo, o sea, supongamos que si todos fueran valores negativos, entonces él me diría, no, mínimo es 0, pero es que 0 ni siquiera está dentro de los valores, ¿cierto? Entonces él compararía, mínimo es mayor, qué pena, el mínimo es mayor que, cuando es negativo, el 0, bueno, el mínimo sí no lo hallaría, y cuando todos son mínimo nunca sería mayor que ninguno, entonces me diría que el mínimo es 0 y no es real, ¿cierto? O sea, mínimo tiene que comenzar valiendo el primer elemento, ¿sí? Entonces, ¿sí me hago entender la lógica? O sea, mínimo aquí comienza valiendo 0. Entonces yo le pregunto, ¿mínimo es mayor que 8? Él me dice, no, 0 no es mayor que 8. Entonces no ingresa por acá, no ingresa. Entonces no ingresa, no va a ingresar. No va a ingresar en ningún caso porque el 0 nunca va a ser mayor que ninguno de esos datos. Entonces nos daría que el mínimo es 0 cuando es irreal. Entonces aquí lo que voy a hacer es primero hacer una consulta. Si i es igual a 0, la igualdad se hace con doble igual porque si es con 1 sería asignación, ¿cierto? Si es igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inicializar mínimo. O sea, mínimo le voy a dar el valor de datos su i. O sea que en todos los casos el primer elemento va comenzando siendo el mínimo y máximo también, ¿cierto? Para poder comenzar a comparar, ¿cierto? Llévele datos en la posición i. Si me entendieron bien esta parte, porque tengo que analizar primero si estoy en la primera elemento de los datos que están en el arreglo, tengo que almacenar estos datos acá para que no vamos a imprimir un dato errado. O sea, porque si no, si arriba inicializamos estos datos en 0, o sea, mínimo y máximo, ¿cierto? Y si hago la comparación directa, entonces cuando todos los números que vienen mayores a 0, él nunca me va a decir pues que hay un número menor a mínimo, entonces no me va a hacer ningún reemplazo y me va a decir que mínimo es 0 cuando es irreal. Y el caso contrario, cuando todos los números que me ingresan son negativos, entonces el máximo siempre va a ser 0 y entonces tampoco se va a ir, y entonces me va a decir que el máximo es 0. Entonces, por eso yo lo que tengo que hacer acá es primero validar cuando ingreso al ciclo for, valido, estoy en la primera iteración. Si estoy en la primera iteración, comienzo a inicializar mínimo y máximo, ¿cierto? Entonces, inicializo mínimo y máximo. Entonces, como estamos en la primera iteración, supongamos que todos son positivos. Aquí por debajo les voy a colocar, entonces, este sería la iteración 1, la iteración 2, la iteración 3 y la iteración 4. Para estos elementos, 5 elementos, voy a iterar 5 veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la primera iteración, cuando i vale 0, i igual a 0, entonces datos en la posición i, datos en la posición 0, va a ser igual ¿a qué? A 8, ¿cierto? Sí. Entonces comparo, dato en la posición, entonces comparo, estoy en i igual a 0, si en la primera iteración i es igual a 0, entonces ¿qué hago? Entonces a mínimo le llevo datos en la posición 0. ¿Cuál es el dato en la posición i, que es la posición 0? Es 8, y a máximo en la posición 0 le llevo datos. Entonces mínimo y máximo en esta primera iteración van a ser el valor de esto, ¿cierto? A partir de ahí, entonces ya comenzamos. Como no estoy en la posición 0, ya él comienza a validar aquí. Ah, bueno, si no estoy en la posición 0, entonces él valida mínimo es mayor que datos en la posición i. Entonces aquí, cuando i vale, ya i vale es 1, ¿cierto? Y en la posición, datos en la posición 1 es 5. Cuando vamos a hallar el mínimo, datos en la posición 1, o sea 5, aquí lo tenemos mínimo es mayor a datos en la posición 1, o sea 8 es mayor que 5. 8 es mayor que 5. No. Sí, 8 es mayor que 5. 8. Ujú. O sea, mire la condición. Mínimo es mayor que datos en la posición i. O sea, estoy diciendo que 8, mínimo vale 8. Es mayor que 5. Sí. Sí. Como si es mayor, o sea, si cumple
Entonces, ¿qué pasa? Ah, sí, es verdad, mínimo es mayor que 5, o sea que mínimo no es el mínimo. Entonces tengo que entrar a ir a cambiar el valor de mínimo. Entonces a mínimo le voy a llevar ¿qué? Pues datos en la posición i, porque datos en la posición i es menor que mínimo. Entonces esto es lo que está haciendo esta partecita de acá. O sea, cada que hace una iteración, entonces por ejemplo aquí, mínimo es mayor, 8 es mayor que 5, sí. Entonces ya a mínimo, entre y cámbiemelo. Entonces ya a mínimo le llevo datos en la posición i, listo. Y al contrario, validamos acá, máximo, entonces acá sería otro if diferente porque como son dos datos, aquí sí, máximo es menor que datos en la posición i, si es menor es porque no es el máximo, entonces tengo que entrar a cambiar máximo, ¿cierto? Entonces a máximo. Una preguntita, ahí no se podría con un Sí. elif, ahí debajo del if, o tiene que ser otro if separado. Lo que pasa es que el if es si fuéramos a analizar el mismo mínimo, pero aquí yo no estoy analizando el mismo mínimo. O sea, aquí me dice si mínimo es mayor que datos UI. O sea, pongamos que mínimo fuera mayor, o sea que entraríamos a cambiarlo, ¿cierto? Pero eso no me garantiza que máximo, porque si se entra por acá, si lo hago con el else, ya no me entraría por este otro, porque ese else es si se cumple, váyase por acá, si no, váyase por el otro lado, ¿cierto? Ah, ok, sí, Pero pero... como son dos variables diferentes, yo necesito garantizar que me analice primero por este y por el otro. Ah, ok. ¿Sí me hago entender? Sí, sí te entendí. Oye, pero no me refería a estos dos if de mínimo y máximo que hace como las diferencias, sino digamos el if principal, que es el i igual a 0, después ese if de mínimo mayor a datos, no puede hacer ahí un elif y abajo el Sí, máximo del sí, if. claro. Sí, claro. O sea, usted lo que me indica es, entonces para que en cada ciclo no averigüemos, o sea, él lo que haría es esto, entonces. No, pues, Y no sería un else if, sino simplemente un else. ¿Para qué? Para que, o sea, cuando no sea por el, si estás en lo correcto ahí en ese sentido, o sea, con eso este es un poco más, es hasta mejor así porque entonces estamos de pronto alivianando un poco la carga ahí. Aquí es lo que hace es, si i es igual a 0, se mete por acá y ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la primera iteración simplemente vamos a almacenar eso. No vamos a analizar de una vez ahí porque la primera iteración, pues obviamente eso va a ser igual y ya sabemos. Entonces, cuando no es igual a 0, que se vaya por acá y ahí sí comience a analizar. Ahí sí, sí está bien el aporte ahí con esa mejora. Sería como una mejora a la lógica. ¿Sí entendieron de pronto los demás compañeros qué es lo que hicimos ahí? Sí. Listo. Entonces aquí lo que pasa cuando máximo no es el mayor, o sea, si máximo es menor que datos en la posición i, tenemos que almacenar datos en la posición. Datos en la posición i en máximo. Entonces, ahí sí ya entendieron de pronto un poco más aquí este intercambio que estamos haciendo. O sea, estas dos validaciones para poder hallar el mínimo y el máximo. Sí. sí, yo también no sé, algún compañero si tiene una duda. ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? No, vamos bien. Listo. Entonces ya aquí, cuando terminemos el ciclo, ya tenemos todos los datos. Tenemos la suma para hallar el promedio, tenemos el mínimo y el máximo, ¿cierto? Ya que hallamos el promedio, entonces ya que nos queda faltando. Nos queda faltando es simplemente validar en qué El rango de la condición. en qué rango se encuentras para yo poder imprimir estos niveles de riesgo, ¿cierto? Listo, entonces vamos a analizar, ¿eso se hace con qué? O sea, yo tengo que analizar, por ejemplo, este primer dato. Ahí sí es con if, ¿cierto? Con varios if y el if y todo eso. Exacto, ahí tenemos que analizar, por ejemplo, para el promedio, aquí donde están los datos de ejemplo. Bueno, entonces este sería el nivel de riesgo del promedio, ¿cierto? Sí. Entonces, para imprimir esta primera salida, entonces tenemos que hacer un if, ¿cierto? If, primero hallemos el del promedio. Entonces, si promedio, el primer rango es nos dice mayor, solo mayor porque está con el paréntesis, o sea, mayor a 80 y menor o igual a 100, ¿cierto? Entonces, este primer rango, si está en ese rango, si es mayor de 80 y promedio menor o igual a 100, ¿qué debemos hacer? Imprimir inviablemente sanitariamente. Inviable sanitariamente. Si quieres podemos crear otra variable para que al final primero hallemos los string a imprimir y después los imprimamos, listo. Entonces aquí, por ejemplo, un string para el nivel de riesgo, nivel promedio, ¿cierto? El otro nivel alto, ¿cierto? El dato más alto, el máximo.
o nivel máximo, ¿no? como quieran. Y el tercero, nivel mínimo. Entonces aquí vamos a hallar entonces, por ejemplo, el del promedio. Entonces si promedio está entre este rango, entonces a nivel promedio, llamado nivel promedio. Nivel de riesgo. Sí, no, nivel promedio. Entonces, nivel promedio, ¿qué le vamos a llevar? El string que nos están diciendo acá, porque cumple con esto, entonces le decimos que es inviable sanitariamente, ¿cierto? Entonces copiemos esto y se lo llevamos acá. Entonces ahí sí. Si no, entonces ¿qué vamos a analizar? Si promedio, ahí comenzamos a analizar el otro rango, ¿cierto? Y así nos vamos. Entonces aquí vamos a analizar si está entre mayor que 35 y menor o igual a 80. ¿Sí entienden ahí por qué en uno es mayor y el otro es menor o igual, ¿cierto? Por el corchete y el paréntesis, pues lo que nos indica esto acá, que este por acá es abierto y por acá cerrado. ¿Sí entienden el rango? Sí, sí se entienden, pero no sé si alguien tenga dudas. No les dé pena alzar la mano o algo, pues para eso es esto, para despejar de pronto todas las dudas que tengamos. O sea, profe, el corchete, exactamente qué significa ahí el lado del 80 y el paréntesis al comienzo. Listo, ahí lo que pasa es que esto es como de rangos, en estos momentos cuando está con el paréntesis me indica que no, o sea que es mayor pero no llega a ser igual, o sea no contiene al 35. Esto es lo que indica el paréntesis, que es abierto, o sea si el rango por este lado es abierto, o sea no alcanza a contener este valor. O sea, son los valores que están mayores pero no iguales. O sea, el paréntesis. Cuando es con el corchete es un rango cerrado y nos indica que sí contiene este valor. O sea, que es hacia el lado izquierdo todos los valores que son menores o iguales a este valor. Eso es lo que, o sea, el corchete me indica que hay igualdad, que contiene este valor. Mientras que el paréntesis me indica que no, que son todos los que están a la derecha, pero no me contiene este valor. Entonces por eso solo utilizamos el mayor acá y por este lado utilizamos el menor o igual para que me contenga este valor. Y lo mismo sí ocurre en está el claro. caso contrario, si digamos estuviera el 35 con corchete, se incluiría el 35 y si el 80 tuviera corchete, no incluiría el 80, sería menor que 80. Exacto, si Digamos aquí si fuera fuera el el caso al corchete, contrario. entonces sería mayor o igual por este lado, porque como son Sí, mayor o al igual. 35. Y aquí si fuera menor solamente si fuera solo el paréntesis. Exacto, es correcto. Listo, entonces aquí lo que vamos a nivel promedio le vamos a llevar al, ¿cierto? Si no me cumple con este, volvemos y validamos otro rango, ¿cierto? ¿Cuál otro rango? El que sigue, que sería mayor que 14 y menor o igual a 35. Listo. Entonces, si está en este rango, debemos llevarle, ¿qué le vamos a llevar? Bajo. Listo. Y aquí vamos a mirar cuántos rangos más hay. Entonces aquí bueno, igual validémoslo porque si hay un rango que no existe, es mejor que quede aquí. Aquí le vamos a dar el SEIF, sería el último rango. Entonces, si nivel promedio... Creo que ese era el medio, ¿no? Entonces, Sí, ahí va medio, profe. Alto, medio, bajo. O sea, cambie sí, la palabra. aquí es 14. Antes ven, yo creo que me comí un rango. Espera, 14.35. Ese era el que le estaba diciendo. 14.35, este sería este. Entonces aquí sería nivel promedio, aquí tenemos que analizar, es el de así 5.14. Aquí entonces mayor a 5 y menor o igual a 14. Estamos hallando el valor de promedio, menor o igual a 14. Entonces ahí le llevamos 5 a 14 bajo. Listo. Y proseguimos con el otro, que sería de 0 a 5. Estos dos son cerrados. Entonces sería mayor o igual a 0 y menor o igual a 5. De aquí entonces le llevamos correspondiente que sería sin riesgo. Listo, entonces ya tenemos esto sería solo para lo que es el riesgo del promedio. Entonces ahora vamos a hacerlo del bajo. Se haría lo mismo, pero ya con validando el rango del dato mínimo y el del máximo. Vamos a hacer el del máximo. Entonces, sí, sería entonces esto máximo, o sea, serían estos mismos rangos. Vamos a copiarlos, pero vamos a reemplazar entonces aquí máximo. ¿Listo? ¿Sí me entienden por qué? O sea, como los niveles son los mismos, los rangos lo tenemos como nivel máximo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No. Entonces, lo mismo vamos a hacer ¿con cuál? Con el mínimo, ¿cierto? Para hallar el... O sea, profe, ahí lo que está haciendo como una clasificación. O sea, para hacer Aquí el límite de cada uno. De mínimo. Estamos hallando estos string que corresponden al nivel de riesgo en el cual cayeron cada uno de los valores, tanto el promedio, en qué rango cayeron, el promedio, el máximo y el mínimo.
que es lo que nos solicita el ejercicio, ¿cierto? O sea, ya hallamos en los datos mínimo y máximo, tenemos el valor mayor de todos los datos, en el mayor, en máximo y en mínimo el valor menor, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese rango, de ese dato, vamos y hallamos en qué rango caen acá y lo que hacemos es imprimir. Validemos. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el dato, el menor dato de todos estos? Sería el 4, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y el mayor sería el 70. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el 70 en qué rango cae. El 70 cae en este rango que es alto, ¿cierto? Entonces deberíamos imprimir alto en el segundo dato, que es este. Este corresponde al nivel de riesgo del 70, porque él cae en ese rango del alto. El bajo cae en el nivel de riesgo de este, pero el bajo Sin riesgo. aquí debería caer en sin riesgo y veo que lo están, sí, sin riesgo, claro, sin riesgo. Entonces cae en este sin riesgo, ¿cierto? O sea, el dato más bajo es un 4 y cayó en ese. Eso es lo que estamos hallando acá. O sea, aquí simplemente ya teníamos el valor del mínimo y el máximo, simplemente estamos hallando en qué rango caen. Y para eso tenemos que hacerlo validando con if. O sea, si este sería, para este último sería mínimo, ¿cierto? Si mínimo está en este rango, entonces llevémosle que el nivel de riesgo es este. Si mínimo está o si no, entonces analicemos el otro rango a ver si cae en el otro. Si no, entonces nos vamos así hasta validar en qué rango cae. Bueno, vamos a mirar esa variable como se llamó, porque no la nivel mínimo. Aquí. Listo, entonces ahí ya con eso entienden pues qué es lo que vamos a hacer, vamos a guardar, ya con eso, ¿qué nos quedaría faltando? Ya tenemos los valores, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente imprimir, ¿cierto? Como ya hallamos los datos, ¿qué teníamos que hacer? Simplemente entonces con system, ¿qué vamos a imprimir primero? El del promedio. ¿Dónde lo hallamos? Este es el string, ¿cierto? Nivel promedio. Entonces imprimimos, esto nos imprime un nivel promedio. Vamos a mirar porque aquí nos está pidiendo inicialización de esto. Entonces vamos a imprimir aquí, vamos a inicializar los strings simplemente porque de pronto él detecta que de pronto hay un rango que él puede no cumplir y no se mete en ningún lado, entonces imprimiría null. Aquí guardamos y no debería, listo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Entonces imprimimos el del nivel máximo, ¿cierto? Y luego el del mínimo, que son los tres datos que nos están solicitando. Listo, ¿cierto? O sea, según eso ya ahí nos debería imprimir los datos. Vamos a proceder a ejecutarlo. Entonces aquí, sí, listo, no sé, por ahí, ¿cierto? Listo, entonces voy a proceder nuevamente a ejecutarlo. Listo, entonces aquí nos dice, por favor, ingresar la cantidad de datos a analizar. Son 7, ¿cierto? Entonces agregamos un 7. Ahí nos dice, por favor. Entonces aquí ya estamos, bueno, aquí está tilde no está. Entonces aquí nos está pidiendo ya el dato en la posición 0, ¿cierto? ¿Cuál es el dato en la posición 0? Entonces le damos el primero que es el 7. 7, 9, 5. Entonces vamos a darle así. Entonces 7, si damos enter nos pide el nuevo iteración. 9. La posición 1, 9. 5. 5, 30, 70. Entonces 30. 70. 70, 25 y 4. 25. 4. Y 4. Entonces una vez leemos aquí, él ya comienza a hacer los cálculos y ya nos imprime medio, alto y sin riesgo. ¿Qué fue lo que nos están solicitando acá? Medio, alto y sin riesgo. Eso sería como todo lo del ejercicio. No sé si de pronto tengan alguna duda o aclarar de pronto en alguna parte que no les quedó a alguien claro. Profe, sí, yo me alcancé, digamos, en la parte, mira que no sabía que Integer se podía poner como una clase para las ¿cómo se llaman? Los métodos, las variables, ¿no? Integer se puede, ¿Qué? eso lo escuché. ¿En Sí, esto? Sí, o sea, dime, sí, háblame. exacto, hay dos tipos de datos en Java, ¿cierto? Pues los primitivos y los que son de objetos, ¿cierto? O ya referenciados. Cuando son referenciados generalmente comienzan, o son objetos generalmente comienzan con mayúscula. Cuando son primitivos comienzan con minúscula. O sea, el mismo integer, pero para primitivo sería un int, pero en minúscula. Pero, ¿qué pasa? El int, como es un primitivo, él no tiene, o sea, no tiene como métodos como si los tiene el integer. Mire que el integer tiene el parse int, tiene el parse float, tiene otra cantidad de funcionalidades, porque como son clases,
entonces ya ellos tienen muchos métodos que uno puede utilizar para facilitar como la codificación. O sea, para que no tenga uno que matarse la cabeza desarrollando cosas que ya el lenguaje las trae, ¿cierto? Entonces, para eso son los clases, pues como los tipos de datos referenciados, ¿cierto? Eso tiene unas diferencias, o sea, cuando usted instancia una variable primitiva, él por defecto, por ejemplo, los enteros, si usted no le da un valor, él por defecto los inicializa en cero. Para los enteros, para los flotantes los inicializa en 0.0 o para un boolean lo inicializa en falso, ¿cierto? Cuando son primitivos, o sea, cuando son en minúscula. Cuando son en mayúscula, él no los inicializa, sino que los deja null, porque son unos objetos. Entonces ahí, por ejemplo, ahorita, como nos apareció con string es objetual, ¿cierto? Es referencial, no es primitivo, ¿cierto? Entonces mire que por acá nos cantó que como no le habíamos dado un valor, él detectaba que de pronto en algún momento puede que no se vaya por ninguno de estos rangos, y entonces me dice, no, el dato no ha sido inicializado. Entonces por eso lo inicializamos aquí en vacío, para que no se nos vaya en nulo. Pero sí, todo ahí se puede crear de las dos formas, pero generalmente uno los crea pues así como objetos para poder hacer uso de todas esas Pues funcionalidades. me parece chévere porque si no, pues yo todavía no había visto en las clases que nos enseñas que Integer se podía poner así como una clase ahí, como cuando se declaran las variables, Las o los variables, parámetros, exacto. sí, o métodos, no me acuerdo. Sí, eso. Sí. Profe, ¿cómo aquí dice usted? Primitivo y qué? Es minúscula. Primitivo y referenciados. Los primitivos son en minúscula, o sea, son int, float, double. Profe, y más o menos dónde puede encontrar uno ese enunciado donde le explican uno detalladamente, mira, estos son los primitivos, estos son los, ¿cómo es que dijo el otro? Referenciados o pues, como clases o objetuales, son objetos. Pues esos documentos, hay no sé si ustedes han visto esta serie de universidad, hay un man que hace en Udemy y hay veces sale gratuito, salió Universidad Java, y esos son como ciento y punta videos que van desde lo más básico hasta lo más pues pro, ¿cierto? O sea, te explica ahí todo. Si tienes de pronto acceso de pronto a buscarlo por ahí gratis, porque yo sé, o sea, ahí está, en este momento está como a 39.000 pesos el curso, pero yo una vez vi que por ahí unos grupos en Instagram, en Telegram, donde publican cada rato que este está por 2 días, 3 días gratis, entonces hay que aprovechar y usted se anota y ya le queda gratis usted, o sea, usted se anota y lo logra coger gratis y ya le queda ahí para toda la vida en Udemy. No sé si ustedes ya tengan usuario en Udemy. No, Para que aprovechen todos esos cursos, y ahí hay esa universidad Java, se lo recomiendo porque es muy completo. Universidad Java, no, no tenemos código de eso. Por lo menos yo no tengo código de eso. O alguien tiene. No, pero eso es simple, o sea, es crear una cuenta gratis y ya pues pues en el Telegram, pues yo prego por acá, es que Entonces, cuando tienes por ahí la cuenta de Telegram donde publican los cursos y eso, o los... yo lo tengo, pero en el otro, pues es que como reinicié, ingresé por este, no sé si Cuando lo tenga tiempo, profe, nos lo envía. Eso, hágale, yo le envío ahí. yo se lo Profe, envío a los muchachos. ¿será que me puede dejar ver el código